Hola, hay un interesante libro de entrevistas con filósofos, Los hombres detrás de las ideas, de Brian McGee, que trae en la página 77. La página 77 forma parte de la entrevista que le hace McGee a Herbert Marcuse, en donde viene un comentario muy importante de este filósofo, miembro de la escuela de Frankfurt, uno de los principales exponentes de lo que se llama la teoría crítica, o se llamó la teoría crítica. Y quiero empezar leyendo ese comentario que hace Marcuse. Dice él: no creo que la teoría marxista haya sido falsificada. La desviación de los hechos respecto a la teoría puede esta última explicarla mediante el desarrollo interno de sus conceptos. Eso dice Marcuse, y el entrevistador McGee le vuelve a preguntar: si todos los defectos que usted reconoce en el marxismo no hacen que usted la abandone, ¿qué lo haría? Responde Marcuse: la teoría marxista se falsificaría cuando el conflicto entre nuestra riqueza social, siempre en aumento, y su uso destructivo se solucionara dentro de la estructura del capitalismo, cuando se eliminase el envenenamiento del entorno vital, cuando el capital pudiese expandirse de manera pacífica, cuando el abismo entre el rico y el pobre estuviese reduciéndose continuamente, cuando el progreso técnico sirviese al crecimiento de la libertad humana, y todo esto, lo repito, dentro del marco del capitalismo. Bien, estamos discutiendo este libro de aquí, El sexo y el fracaso del absoluto, y la pregunta inmediata es: ¿qué tiene que ver esto que acabo de comentar, que acabo de leer, que comentó Marcuse en alguna ocasión en una entrevista, con el contenido de este libro, sobre todo con el contenido del teorema número 1, que es el que estamos discutiendo? Como eso es fundamental, voy a volver a leer ese teorema y me evitaré las explicaciones que ya he dado, los ejemplos que ya he tratado de dar en otros videos, y vamos a empezar directamente de aquí. Dice así: no solo nuestra experiencia de la realidad, sino la propia realidad están atravesadas por la brecha del paralaje. La coexistencia de dos dimensiones, realista y trascendental, que no pueden unirse en el mismo edificio ontológico global. El marxismo no puede unir eh, eso trascendental que para él sería la sociedad socialista con nuestra realidad capitalista. Esa brecha no se puede cerrar, es lo que nos está diciendo Zizek desde una perspectiva completamente hegeliana. De ahí vamos a partir y vamos a comenzar recordando otra frase de Zizek que dice aquí. Dice así: nuestra residencia en la realidad cotidiana y ordinaria, en nuestro mundo vital, nunca está asegurada. Siempre acecha una brecha que amenaza con desintegrarla, y las explicaciones científicas o metafísicas contradictorias, que cada vez resulta más difícil aplicar a nuestra experiencia ordinaria, procuran precisamente superar esa brecha, ofrecer un retrato complejo de cómo son las cosas independientemente de nuestro punto de vista subjetivo. Estas explicaciones complementarias también amenazan con revelarse como ficciones, por lo que el único contacto con lo real es la brecha misma, el punto de paso entre el mundo vital ordinario y sus suplementos científicos. Bueno, lo voy a parafrasear de una manera sencilla y burda. Siempre dicen burda, entonces si es burda y no está bien dicho, entonces ¿para qué lo dicen? Voy a decirlo desde mi punto de vista y comprensión. Lo que nos está diciendo Zizek es que nuestra realidad ordinaria, en la que estamos constantemente frustrados, y digámoslo así, por eso cité a Marcuse, en la que no se están eh, cumpliendo las promesas, sea del materialismo histórico o de alguna otra gran teoría que nos resuelva todos los problemas, esa frustración en la que vivimos constantemente y que pretende ser cerrada con explicaciones. Marcuse dice: si bien hay algunas cosas que el marxismo no explica, mediante el desarrollo interno de sus conceptos, mediante la consideración de la dialéctica, mediante una aplicación
más rigurosa de esos conceptos al extenderlos y aplicarlos a la realidad. Entonces todo quedará explicado. Nos dice Zizek todas esas explicaciones que sirven únicamente para, bueno, pues para ayudarnos con la frustración que nos provoca que no se llegue a una situación en la que nuestros deseos, es decir, como sujetos, nos volvamos también objetos, que hay una reconciliación y pues ya no existan diferencias, las contradicciones de clase en el marxismo, las contradicciones en lo real, en Hegel, todo se junta y sea uno. Y se nos quite la frustración, nos dice Zizek, eso no va a pasar, eso está inscrito en la estructura misma de la realidad. Es decir, como ya lo dije en algún video previo, me parece que en el primero, la postura de Zizek es que no podemos salir del capitalismo. Punto. Primer teorema, uno. Y no podemos salir de él porque no podemos lograr que lo trascendental sea parte de nuestra realidad cotidiana. Bueno, eso dice. ¿Y dónde está el sexo? ¿Dónde está el sexo? Zizek dice también, antes de ir al sexo, tiene una interpretación, inmediatamente después de esta cita, tiene una interpretación sobre el idealismo trascendental en la que nos dice que Kant mismo está de acuerdo o postula la imposibilidad de que nuestro conocimiento y nosotros mismos, nuestra razón, acceda a un conocimiento pleno. Pero ¿cómo lo dice él? Lo dice así. Este aspecto fue claramente articulado por Kant. ¿Qué aspecto? La forma trascendental es en sí misma inconsistente, está atrapada en sus propios antagonismos, eso nos dice él. Este aspecto fue claramente articulado por Kant, que fue el primero en desplegar la dimensión trascendental. Esta dimensión no solo implica una ontología fallida, la inaccesibilidad del en sí, necesariamente genera sus propias antinomias. Bueno, pues aquí está interpretando a Kant. Él dice que es una ontología fallida, así dice, implica una ontología fallida, porque el conocimiento, el noumeno, jamás puede ser vuelto objeto de conocimiento, dado que nuestro conocimiento solamente se fundamenta a partir de los fenómenos. Lo que está atrás de ellos siempre será cuestión especulativa, nunca lo vamos a poder tener como parte de un concepto y por lo tanto no podemos conocerlo. A esto sí se le llama ontología fallida. ¿Por qué? Bueno, pues porque a él, como a todos los hegelianos, les parece un problema que haya límites al conocimiento. Y después dice Zizek, no nada más está la cuestión del noumeno, sino que la razón misma está involucrada en contradicciones. La dialéctica kantiana, la parte de su crítica de la razón pura, que se llama dialéctica trascendental, y en donde articula los problemas que tiene la razón cuando trata de ir más allá de los fenómenos, es decir, de llegar al noumeno, a los noumenos. La ontología fallida es contraparte, pues surge, aparece, se especifica en la dialéctica trascendental cuando se limita a la razón. Y se nos dice que la razón no puede llegar a las principales cosas de las que trata la filosofía, que son Dios, el hombre, el ser humano y la naturaleza. Hay aquí algo muy interesante, siempre se me ha hecho muy interesante y recientemente lo volví a ver en un video, que estas ideas, Dios, la naturaleza y el yo, el hombre, el ser humano, Dios, el hombre y el mundo, surgen de los juicios. Me parece que Dios surge de los juicios disyuntivos, dice Kant, los juicios hipotéticos, creo que de ahí surge el hombre, y hay otros juicios de los que surge la naturaleza, el mundo. Si se le pregunta a la gente de dónde surgen estas ideas, bueno, pues es muy sencillo, no surgen de esos juicios. Surgen de, por ejemplo, el mundo, pues de que lo vemos, el alma, el yo, surge de que pues, lo sentimos, y Dios, pues, porque se nos reveló, pero pues la crítica de la razón pura, pues sabemos que esas cosas, pues no, trata de ser sofisticada y sí se generalmente va a estar diciendo que pues, todos somos kantianos, esa es la filosofía, y no podemos volver a las épocas precríticas en las que respondíamos con estas simplezas. Ya un filósofo debe de responder de manera sofisticada, ¿verdad? Como él, que está diciéndonos que en los hechos, pues hay que aceptar eso trágico,
eso trágico. Parece que últimamente a muchos filósofos, pseudofilósofos y ensayistas, expertos en el género centauro, les gusta mucho la palabra lo trágico. Lo trágico en el materialismo histórico es aceptar que no se puede cerrar la brecha entre las promesas del profeta Marx, entre las promesas de la sociedad socialista y nuestra realidad empírica y cotidiana. Si bien, dice Marcuse, en la teoría se puede remediar los errores a través de una extensión de los conceptos, pues en la realidad pues eso no puede pasar, y seguramente nos va a decir Zizek, tampoco puede pasar en la teoría porque precisamente los fracasos de la teoría son reflejos de los fracasos en la realidad. La teoría, ustedes saben, el idealismo no es una simple teoría, es una filosofía que, como quien dice, piensa la realidad misma, y cuando no puede pensarla, pues es porque la realidad es impensable. ¿Ves? Y es impensable porque está fallida. Eso le encanta decir a ella, a Zizek. La realidad, la ontología está fallida. Bueno, palabrería de estos señores. Esta deficiencia compartida es el nivel cero en el que la realidad y la dimensión trascendental se superponen. Allí, en el momento en que no podemos encontrar una solución a nuestros problemas, en que esa promesa no se puede realmente, bueno, pues no se puede cumplir en ese terreno, o por volver al ejemplo de Zizek, cuando descubrimos que por más que extendamos los conceptos del marxismo para adecuarlos a la realidad, nunca podemos dar cuenta realmente de ella. En ese intento es cuando estamos tocando realmente la realidad, cuando estamos tocando el punto de confluencia entre la dimensión trascendental y la dimensión no trascendental. En el pleno momento en que nos damos cuenta que no podemos superarla. Estamos en la brecha, diría Zizek. Y aquí es donde ya empieza la cuestión del sexo. Y esto lo tengo que leer, no quiero que si yo lo digo crean que yo lo digo y yo lo creo. Esto lo dice Zizek y dice lo siguiente. Dice así: esta es nuestra premisa freudiana central. Un intento, y en la misma entrevista Marcuse, que he citado, en la misma entrevista con Marcuse lo dice, el freudismo y el marxismo se pueden juntar, y sí sé que es un ejemplo de Freud-marxismo, entonces él por eso dice aquí, esta es nuestra premisa freudiana central. De hecho, más que freudiano, Zizek es marxista lacaniano, Lacan marxista, marxismo lacaniano, Lacan marxismo, algo así. Esta es nuestra premisa freudiana central. Ni el trabajo, acuérdense, materialistas históricos, lo que les dice Zizek, no es el trabajo, no es el lenguaje los que otorgan el punto humano de ruptura con la naturaleza, ni tampoco el incesto, el tabú del incesto, diría Levi Strauss, el tabú del incesto. Ni el trabajo, ni el tabú del incesto, ni el lenguaje son los que otorgan la ruptura con la naturaleza. Es el sexo. Este es el espacio donde afrontamos la incompletitud ontológica y quedamos atrapados en el interminable bucle autorreproducido en el que la finalidad del deseo no es su objetivo, sino la reproducción de su carencia. ¡Ah! ¡Qué palabrerías! Es que Zizek tiene una comprensión del sexo que no tiene nada que ver con el acoplamiento biológico de los gametos, por decirlo así. Para él el sexo es aquella actividad que no puede llegar a completarse. Vamos a decirlo como él lo dice. En su aspecto formal, una cierta actividad o proceso es sexualizado cuando su objetivo es excluido del ámbito de lo posible y se torna imposible de alcanzar. De ahí que la satisfacción no derive del hecho de llegar hasta él, sino del proceso de reiterados fracasos a la hora de aprenderlo. Con esta definición y con lo que dijo antes, estamos llegando a la idea, pues, de que el materialismo histórico, de acuerdo a lo que dice aquí, es una actividad sexualizada, es un proceso sexualizado. Es el tránsito, es el querer ir hacia la sociedad comunista, pero como esa sociedad es imposible, pues el único placer o lo único
Bueno, y en esto tiene razón Zizek. Los marxistas ya hace mucho que los marxistas, los socialistas, todos esos ya hace mucho que dejaron de tener como horizonte la sociedad socialista o cualquier cosa que le parezca. Todos se mueven dentro del horizonte de la democracia liberal y asumen que ese es el fin de la historia. Todos, aunque digan que no. Cuando dicen que no, lo único que están haciendo es volver a colocar ese objeto que dice Zizek que es imposible y que efectivamente es imposible, lo vuelven a colocar en el foco de la discusión para volver a discutir interminablemente sobre él y nunca llegar a él. Como hoy día escuchamos, se acabó la corrupción, pero la corrupción sigue ahí, solamente se acabó en el discurso. El mundo sin corrupción es ese objeto imposible al que aspiramos. Eso es lo que nos está diciendo Zizek. Y esa es una actividad sexualizada, porque para él, desde sus teorías freud-lacanianas, el sexo es esa actividad que consiste en quitar el objetivo de la actividad, es decir, es una actividad sin objetivo que consiste en fracasar constantemente. Bueno, pues esa es la izquierda. Fracasos constantes de los que derivan su completa satisfacción. Vamos a fracasar, pero vamos a obtener en el proceso la felicidad. Fantástico lo que nos dice Zizek, fantástico, casi estoy viendo aquello a lo que se aplica esta teoría. Y por eso lo voy a reiterar. El materialismo histórico va a ser esa teoría, o más bien esa actividad, que va a quitar de su horizonte el objetivo que persigue, es decir, una sociedad mejor. No van a conseguir una sociedad mejor, se van a mover y están moviéndose ya dentro del horizonte de la democracia liberal. Y acaso en alguno de sus retrocesos, porque bueno, yo considero un retroceso pasar de una democracia liberal formal a un populismo de un solo hombre, en donde ni democracia formal ni nada hay, excepto la voluntad de uno, que decreta lo que se le antoja independientemente de lo que diga la realidad. Hay una gran brecha entre lo que se declara y la realidad que vivimos todos los días. Sí se dice que eso no se puede cerrar y ciertamente para ellos no se puede cerrar y ni la van a cerrar, pero nos van a decir que ya la cerraron. Pero su actividad, el verdadero objetivo de su actividad no es lo que dicen, sino los fracasos que proponen. Porque es una actividad, dirá Zizek, sexualizada. Eso es el punto fundamental de todo este discurso de Zizek, llegar a decirnos que eso es el sexo. Esta es la razón por la cual el sujeto en cuanto tal es histérico. El sujeto histérico es precisamente un sujeto que plantea el goce como un absoluto y lo que entiende por goce o jouissance, goce, es eso precisamente. El goce es la ausencia de conseguir el objetivo que se busca, es solamente el intentar. Y con esto vamos a pasar al siguiente teorema, teorema 2, porque tiene relación directa. ¿Qué nos dice el teorema 2 de Zizek? Por supuesto, entre el teorema 1 y el teorema 2 en este libro, pues hay una serie de corolarios que, bueno, vamos a discutir cuando tengamos ya listo el 2, el teorema 2, pues un montón de hojas de corolarios y de comentarios. El teorema 2 dice así: el sexo como nuestro encuentro con el absoluto, sexo entendido en el sentido que les acabo de decir. La única forma de que nosotros, los seres humanos, atrapados en la brecha del paralaje, rompamos con ella, es a través de la experiencia de la sexualidad que, en su mismo fracaso a la hora de alcanzar este objetivo, nos permite tocar la dimensión de lo absoluto. Bueno, esto es sorprendente. Bueno, esto es sorprendente para este tipo de marxistas, o bueno, lo único que nos queda, la dimensión trágica en la que nos movemos, es la dimensión del fracaso y debemos aceptar ese fracaso como el único momento, como el único punto en el que tocamos el absoluto, eso frágil que es el absoluto, o sea, la trascendencia, el páramo de lo trascendente, al que sí se le da una gran importancia. Seguiremos con esto. Gracias.